Shalom Aleichem. Bienvenido a nuestra clase de los Tehilim, según el Pirush del Jajam Radak David Kamhi. En esta clase nosotros estaremos analizando el Mizmor Gimel, Salmo 3. Y comienza así. Mizmor le David bebarajó bifnei Avshalom beno, darashu bo rabotenu zurhan libraja bemekomo, berajot zain bet. Dice Radak, este salmo cuando David Hamelech huyó de la presencia de Absalón, su hijo. Nuestros jamim de bendita memoria explican en Berajot 7b, Ki shehaya ole b'ma'alah hazetim, amar razeh hamizmor shenemar, que el rey compuso este salmo cuando él subió al monte de los olivos, como dice en Shemuel, segunda de Shemuel 15:30. David ala b'ma'alah hazetim ala uboje, que él subió al monte de los olivos y él gimió, lloró. Imboje lama mezamar, we'im mezamar lama boje. Si él lloró, ¿por qué compuso? Y si él compuso, ¿por qué lloró? Ela que van a llamarlo Hanabi. Hineni mekayem aleja ra'a bebeteja, amar shema aibed, o netin, o mamzer, hu mebene habayt sheno merahem alay. Esto fue para cumplir la profecía que se dijo en cuanto a él en Shemuel, segunda de Shemuel 12:1, que se dice sobre él mismo. Quizás es un esclavo, quizás es un mamzer, o uno de los que guardan el portón. Y por causa de eso no tendrá ninguna compasión, no vendrá compasión sobre él. O sea, David diciendo de él mismo, no vendrá ninguna compasión sobre mí mismo. Merahem alay. Que wan shera'a shebenohu hashab sherahem alay we amar mizmor. Entonces pensó, y así vio su hijo, hu hashab sherahem alay we amar mizmor we od ameru. Por lo tanto, él vio que él tendrá alguna compasión, alguna misericordia, y luego compuso este salmo, y aún más dicen, amar David, dijo David, Jacob vino baraj, Jacob vino huyó, en Bereshit 27:43, Shenemar, también Hosea 12:13, y baraj Jacob sade Aram, Moshe baraj Shenemar, también Moshe huyó, como fue dicho, en Shemot 2:15. Moshe wani boreh kemotam. Entonces la lógica es, así como Moshe huyó, también yo huiré como ellos. O sea, como Jacob y como Moshe. Sabur raiti shanit hayabti mita. Wa akhshab shani gole galut michaperet avon. Se explica, se dice que soy culpable de la muerte, pero ahora que he sido exiliado, el exilio expía la iniquidad. Eso lo aprendemos en Talmud, Berajot 56 Aleph, y en Sanedrín 37 Bet. Amar Zacharti Mishpatech Me'olam Adonai Wetnahim Mizmor Kufyotet. O sea, el Salmo 119, el Salmo 119, versículo 52. Dice, he recordado tus juicios
desde antes, desde el antaño, eterno, ten misericordia de mí. Zacharti Rishonim, והתנהגת עמי כמו שנהגת עמה ונתחמתי וידעתי כי בברכי נמחל לי העוון. התחיל ואמר מזמור לדוד ולפי דרך הפשט. Entonces, a la luz de todos esos salmos, todos esos pasajes, esto se trata del rey que está buscando misericordia, compasión de parte del Eterno. Mizmor le David le Fiderech Peshat, según la interpretación literal, sin Haggadah, sin Midrash, como hemos visto hasta ahora, Ki המזמורים לא היו נקראים בשעה מעשה אלא על שם שהיו מזמורים בהם בבית המקדש. La interpretación literal dice aquí Radak que los salmos no reciben su nombre al momento de cumplirse, sino después, en la época del Bet HaMikdash, cuando se compilaban los salmos para cantarlo en el templo. וכן בבוא דואג האדומי ויגד לשאול וכן בבוא הזפים וכן ושמרו את הבית לחמיתו. Así vemos el salmo cuando habla de Doeg el edomita, el salmo 52 y el salmo 54. וכן הנאמרים על לשון הגלות ועל חורבן ירושלים כמו. También vemos los salmos que hablan del exilio y de la destrucción de Jerusalén, como Mizmor le Asaf Elohim ba'u goim ben halatheja, el salmo 79. וכן כולם הנאמרים על דוד בשעת מעשה שהיה דוד בהם בסכנה, אלא להיחל ניסר מכולם היו מזמורים ושבח הודיה לאל יתברך. Entonces, todos estos salmos que dicen que fueron de David fueron compuestos en un momento cuando David se encontraba en un momento de peligro. אלא לאחר שניסר מכולם היו מזמורים ושבח הודיה לאל יתברך. Sino, dice aquí, sino que después que fue rescatado de todos esos momentos de peligro, entonces él solía componer un salmo de alabanza, de agradecimiento al Dios bendito. O sea, lo que dice Radak aquí, que David no compone el salmo al momento, como dice en la introducción del salmo, sino después del hecho, es que le viene la inspiración y él compone. ונאמרים על הגלות, היו מזמורים בשוב הגלות. Entonces, los salmos que hablan del exilio son salmos que se componen después de haber regresado o retornado del exilio. ואפשר כי נמסך זה המזמור לאשר לפניו, לפי שפלישתים באו על דוד לעורר על מלוכה ולהילחם עמו. וכן אבשלום בנו חשב לקחת המלוכה מיד אביהו ולהחמיתו והוא ניסר הכל ונשאר במלכותו. Dice otra opinión aquí, que es posible que este salmo fue justapuesto con el salmo que vino antes y también con el salmo de que habla de los filisteos, ya que los filisteos querían tomar el reino de la mano del rey David, y asimismo el hijo Absalón quería tomar el reino de las manos de su padre y matarlo. ורבותינו זכר לברכה, y nuestro rabino bendita memoria, שפרשו המזמור השני על גוג ומגוג אמרו. Y los hajamim que explican que el segundo salmo, o sea, el salmo que estudiamos la última vez, se refiere a la guerra de Gog y Magog, dicen en Berajot 7b, Lama nismeja Parashat Absalom le Parashat Gog y Magog, ¿por qué se posiciona la Parashat de Absalom, o sea, el Salmo 3, este salmo, con el Salmo 2,
que es la parasha de Gog y Magog. She'im yomar lecha adam, porque si alguien dice, Kelum yesh עבד שמורד ברבו, אמר לו, כלום יש בו שמורד באביו, אלא הוא הכי נמי הווה. Entonces, si alguien dice que no hay ningún siervo que se rebela en contra de su rabino, dile a él, no hay ningún hijo que se rebela en contra de su padre. O sea, es una manera, es un sarcasmo de parte de los rabinos para decir que Absalom se rebeló en contra de su propio padre. Entonces dice, el Hawá ajina mi Hawá. Sino que aquí mismo ocurrió esto. Dice en arameo, el Hawá ajina mi Hawá. Bien, el versículo 2 de nuestro salmo dice, Adonai marrabus sarai. Y muchos son Adonai mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, el Dios no salvará. Pero tú, Adonai, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Dice, interpreta aquí Adonai marrabus sarai, ki afilu beno nehefech lo leoyeb, wa amasa ben ahuto haya im Absalom. والرب إسرائيل شنطال لبابا محري أبشالوم وزهو طعم hakefel. Entonces dice aquí que el hijo de David Hamelech, Absalom, se convirtió en enemigo de su padre, y también Amasa, su primo, se puso del lado de Absalom, y la mayoría del pueblo de Israel también comenzó a seguir a Absalom. Rabim kamim alay, muchos se levantan en contra de mí. Wechulam hem kamim alau, umit yaesim leilahimimo weishmi'i ben gira, sheha'ayez panao lehripo ulesaqaleo babanim. Así vemos como Shimei, de la tribu de Benjamín, que cuando pasó David Hamelech en esa región, levantó piedras para tirarla a él. Versículo 3. Rabim omerim le nafeshim, muchos me dicen a mí, o dicen a mi alma, literalmente. Le nafeshi be'abur nafshi, kemo imri li ahi hu. וישאל אנשי המקום לאשתו, והדומים להם, והטעם כי רבים מחכמי ישראל כמו אחיתופל ואחרים, היו חושבים כי היה לו זה העונש על דבר בת שבע, כמו שהיה. Dice aquí, Rabim omerim lenafshi, muchos dicen de mi alma. Okay. Radak interpreta aquí, lenafshi ba'abur nafshi, un alma por un alma. O sea, siguiendo el principio, midah keneged midah. Lo que uno entrega, eso es lo que uno recibe. Dice nuestro Jajamim que esto es por causa del consejo que le dio Ahitofel y otros, diciéndole que esto le ocurrió a él por causa de lo que hizo con Bat-Sheba. והיו גם כן חושבים שלא תשוב המלוכה לו לעולם. לפיכך היו אחרי אבשלום ומרדו בו, והיו אומרים אין לו חלק לעולם הבא. לפיכך אמר לנפשי. Y también algunos que pensaron que el reino no le iba a volver a él para siempre. Por lo tanto, se fueron detrás en pos de Absalom y se rebelaron en contra de él. Y había algunos que decían que no había ninguna porción para él en el mundo venidero. Por lo tanto, dice Lenafshi, para mi alma. O sea, estamos entendiendo aquí, según este comentario, que cuando ocurre lo de Bat-Sheba, entonces muchos del pueblo dijeron que David Hamelech no iba a hacer Teshuvah y que ya se le fue el reino de sus manos. En Yeshuata lo be Elohim. La próxima parte del versículo dice
que no hay ninguna salvación para él de parte de Dios. En Yeshua lo be'olam hazeh, no tiene salvación en este mundo. Kilo en el miyad Absalón, porque no será rescatado o salvado a la mano de Absalón. O en Yeshua tal en Abshol le'olam haba, tampoco tendrá salvación en el mundo venidero. Lefikach amar gam ken Yeshuata rizono lomar. Por lo tanto, dice también Yeshuata rizono lomar. Esto lo que quiere decir Yeshua o Yeshua, salvación y salvación. Kikol kofel tosefet le kafer ha'inyan wejen ezrata. O sea, Yeshua o Yeshua, salvación y salvación. Se repite dos veces. O sea, para entender este mismo asunto en este mundo y el mundo venidero. Wejen ezrata. También vemos ezrata. O sea, su ayuda en el Salmo 44, versículo 27, el Salmo 63, 5 y el Salmo 94, 17. Rab Ezra, grande es la salvación. Tebuata, en Devarim 34, 16, dice Tebuata. En 2 Samuel 1:26 dice Niflata o Nifleota. Otro lugar, Yehoshua 6:17, Ahebata. Lo que estamos viendo aquí que al final estas palabras tienen una gema pic. Esa es la letra G que tiene el punto adentro, lo cual está demostrando posesión tercera persona femenina. Lo que quiere entender es que está hablando de dos cosas. O sea, en el caso cuando dice Yeshuata, Yeshuata lo, Yeshuata se refiere a la Yeshua de Yeshua. O sea, son dos, la salvación de la salvación. Es una repetición. Este es el derash, el análisis lingüístico que está haciendo aquí nuestro comentarista David Kamhi. Que Moshe Hatabti Behelek Hadikduk Besefer Michlul, así como dice aquí que explicó y así en su comentario de gramática. Wejen Amar Bederash, así dicen en Derash. Rabim Omerim Rabim Betorah, muchos dicen, muchos en Torah. Doeg Ab Beddin Hayash Emar Abir Haraim Asher Lishol. Muchos dicen que Doeg era el Ab-Beddin, que él era el secretario del Beddin, del Sanedrín de esa época. Shemuel, primera de Shemuel 21:8, ahí podemos ver la fuente de ese midrash. Ahitofel Yoes, y Ahitofel era el consejero. Eso lo vemos en Divrei Hayamim, primera de Divrei Hayamim, Crónicas 27:33. وعساد أحيتوفل أشر يعز بيميم هم كاشر يشعل إيش بدبار Elohim. No se dice que el consejo que se le dio en aquellos días, dice que se le preguntó a un hombre, a un varón del Dios o un hombre del Dios. Shemuel, segunda Shemuel 16:53. Umahayomerim, ¿y qué decían? ¿Qué solían decir? Efshar, posible, es posible. Adam sheshabah et Hachebasha, Weharag et Harroe, Wehipil et Israel, Wehereb Yeshlo Teshua. Dice, es posible que una persona que haya tomado a un corderito y haya matado al pastor, que tenga salvación para él en Israel. En Yeshua lo de Elohim. Entonces se responde, no tiene salvación para él de parte del Dios. Sela. Humilad Sela. Entonces así termina esa sección. Eso es lo que se solía decir según este midrash, que explica todo esto. O sea, todo refiriéndose a David Hamelech. O sea, ahora va a explicar Radak la palabra Sela. Dice, humilad Sela, Rob, Hamefarshim, Amerum, Shehi, Kemol, Olam. La mayoría de los comentaristas dicen que la palabra Selas es como la palabra Leolam, o sea, para siempre.
וכן, תרגמה יונתן בתפילת חבקוק לעלמין, וכן היא שגורה זאת המילה בתפילתנו בזה העניין. Así interpreta o traduce Jonathan ben Uziel en el Targum del profeta Habacuc 3.3, cuando dice Sela 3.3, y en el 9.13 de Habacuc dice la almin, para siempre, en arameo. וכן היא שגורה זאת המילה בתפילתנו בזה העניין. Entonces, así mismo podemos aplicarlo en este pasaje y esta palabra en nuestras tefilot. וחכם רבי אברהם בן עזרא, ahora Rabbi Abraham ben Ezra, Ibn Ezra o Ibn Ezra, dice Zahar Sadik Libraja Perash. Zahar Sadik Libraja Perash. Dice hombre justo, que su memoria sea para la bendición, explica. Shihi como emet, esta palabra es como la palabra, Sela es como la palabra emet, o sea, verdadero, fidedigno. Wani Omer, Radak dice, Wani Omer, y yo digo, Ki enena milat inyan, uferusha lashon hagbaha min selu salu hamisala. Entonces dice Radak, que no es ni una ni la otra, sino que viene de una palabra que se refiere a un nivel de solu a mesala. En Yeshayahu 62:10. Entonces, solu, la traducción sería un momento, un abismo. O sea, un nivel más alto que un abismo, superior al abismo. כלומר, באותו מקום שהיא נזכרת ונקראת, זאת המילה הייתה הרמת כל המזמור. והראיה כי לא תמצא אותה אלא בזה הספר ובתפילה חבקוק שהייתה שיר, כמו שכתוב גם כן שם, למנסח בגינותי. Dice que la prueba de esta fuente o de esta interpretación es que Xela no se encuentra en los salmos que son cantos, sino en los salmos donde dice, por ejemplo, la menaseh benegnoti, o sea, los salmos instrumentales, en el neginot, que es un instrumento. O sea, lo que da a entender eso, que lo que quiere decir Radak aquí, que Sela es cuando una persona está en una profundidad, o sea, exacto, una profundidad espiritual, la persona toca el instrumento, se inspira en una melodía, entonces Sela demuestra que esa persona está saliendo de ese nivel profundo. Versículo 4. Wata Adonai magen ba'adi, y tú Adonai eres un escudo sobre mí. Hefech devarehem shomerim she'en li tekwa lo be'olam hazeh lo be'olam haba. Este versículo es una contradicción para aquellos que dicen que yo no tengo esperanza en este mundo ni esperanza para el mundo venidero. Hem hoshebim omerim ken, ellos creen eso y dicen eso. Wata ta'ase a mí,
בהפך, ותהיה מגן בעדי, והצילני בעולם הזה, ומגן בעדי בעולם הבא. Pero tú, o sea, David diciendo al Eterno, pero tú has cambiado todo eso y has sido un escudo para mí y me has rescatado en este mundo y serás un escudo para mí en el mundo venidero. Que bodí, mi honor, Wahabot hu hanefesh kemo weigal que bodí, dice, y el honor es el alma, weigal que bodí. En el Salmo 16:9 vemos esa prueba. Y por lo tanto, he de cantar melodía de honor. Mismor 30, Salmo 30:13. Umagen y escudo. Shezaharo omed makom shenaim. El escudo que se acuerda o alude a dos lugares. Magen Ba'adi o Magen Kebodi. O sea, en un lugar dice Magen Ba'adi, un escudo sobre mí, y Magen Kebodi, y escudo de mi honor. O Ferush Kebodi. Hefech Hakalon Shehaya Lo Bebarho. Un momento. También dice que puede ser una jefe Hakalon Shahayalo Bibarejo, que esto puede ser lo opuesto a la infamia que vino sobre él, a él huirse cuando huyó de Absalón. Entonces, a decir que bodí, mi honor, es lo contrario a la infamia. O sea, Magen que bodí, escudo de mi honor. Umorim Roshi. La próxima parte del Salmo dice Umorim Roshi, que dice, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Eterno, clamo a Adonai a voz en cuello y desde su monte santo él me responde. Diciendo, comenta así Radak, Umorim Rashi, dice que no pasaré vergüenza y no bajaré mi cabeza delante de mis enemigos, sino con alteza de cabeza, con honor, כשתסילני יכירו ידעו כי אתה מחילת לי העוון בזה העונש שתענישני. Entonces dice, ¿por qué? Porque he pagado, porque tú me has enfermado y has quitado de mí el abón, la iniquidad, con este castigo con el cual me castigaste. Aquí aprendemos nosotros una lección interesante. Dice nuestro Jajamín, el Tratado Berajot de Talmud, que cuando una persona dice Yisurim Yechaperin et Abunot, las aflicciones, las dolencias, espían las iniquidades. Cuando una persona está caminando y se da por la esquina de la cama, esa parte metálica o de madera, en ese momento uno debe de recibir ese golpe como una expiación por alguna iniquidad que uno haya cometido. Y cualquier otra cosa que pueden ocurrir así en diario, en la vida y la vida cotidiana. Uno dice Yisurin lechaper et abunot. O sea, aflicciones
vienen para espiar las iniquidades. Luego dice el versículo 5, Koli el Adonai ekara. Mi voz, el Eterno, ha escuchado. He clamado al Eterno y Él me ha escuchado. Koli el Adonai ekara lo misara. Wayaneni. O sea, clamo al Eterno de mi dolor o dentro de mi dolor. Y él me responde, Abar makom atid. Aquí este versículo dice Radak está en pasado cuando debe estar en futuro. Kemo wayaneni. Kemo rabim. Dice hay varios lugares que dice así, Azhu que shma'o ki batu hayabaze. O sea, aquí cambia el tiempo para entender que David está seguro de que en un futuro, cuando él clama al Eterno, él le va a responder. Por eso está en el pasado. Eso en la gramática bíblica se llama el wow consecutivo. Cuando se le agrega la wow antes de un verbo que está en futuro, le da el sentido del pasado. Pero lo que quieren dar a entender eso, ¿por qué existe eso? Quiere dar a entender que el escritor o el autor está dando a entender que lo que ha de venir será pasado. Es cierto que va a ser así. O sea, es una manera de presumir algo o esperar algo. ורוח הקודש הופיעה על לשונו והוא הנכון כי כבר פרשנו כי ברוח הקודש אמרו כל המזמורים וברוב הנבואה נמצא זה שדבר עבר במקום העתיד שהוא כאילו נעשה הדבר כן שאמר ברוח הקודש. Radak dice aquí también puede ser que lo está diciendo de una manera con Ruach HaKodesh, con espíritu de profecía. Y puede ser así, dice Radak, porque ya hemos dicho que todos los salmos fueron compuestos con Ruach HaKodesh, con espíritu de santidad o espíritu de profecía. Y está hablando de futuro como si fuera el pasado. Próxima parte del versículo dice, Mehar Kodeshi Sela. Dice, desde su santo monte, Sela. Nuhal Lefaresh Mehar Ramoria. Dice, es posible de explicar que esto se refiere al monte de Moria. Wa'afal pi shelo haya aidan kodesh. Ulai kabbalah haita eselam ki sham yihye bet hamikdash. Dice aquí Radak, es probable que aunque ese monte no se había apartado para el templo todavía, está hablando en espíritu de profecía del futuro lugar donde se iba a construir el Bet HaMikdash. ומפני זה עלה דוד וברכו במעלה הזיתים ומשם השתחווה לאל כי משם אדם רואה במקום ההוא. Dice, probablemente por eso, esa es la razón por la cual David Hamelech subió al monte de los olivos, porque el monte de los olivos está mirando hacia el monte de Moriah, donde iba a ser el futuro lugar del Bet HaMikdash, el templo. O Ferush, Mehar Kodesho, Mehar Sion, Shesham Ha'aron. O Ferush, Shesham Ha'aron. Dice, o puede explicarse Mehar Kodesho, de su santo monte, que se habla del monte de Sion, donde se había puesto el Aarón, el arca del pacto. O Ferush Mehar Kodesho min Hashamayim kemomi ishken behar Kodeshecha. O se puede referir Mehar Kodesho, su lugar santo se puede referir desde el cielo, como dice Ishkon behar Kodeshecha en el Salmo 16:1.
Dice, él habita desde su santo lugar o su santo monte. Versículo 6. Ani shachabti ve'eshena. Dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque Adonai me sostiene. Shachabti bebatah, bebetah, shachabti bebetah ve'ishan beshalom, que Adam she'en lo fahad. O sea, que David no tiene ningún miedo, ningún temor. Por eso se puede acostar sin problema. Hakisoti wa enenu nibhal que Adam hayesh mito hasara shehu nibhal hakiso behakiso ki be'odo yeshen yir'eh halemod ra'im kemo shehoshe belibo mifahdo. O sea, no tiene ningún miedo. Como ni siquiera una persona que se despierta de una pesadilla. O sea, David dice que ni siquiera eso, me acuesto en tranquilidad. ¿Y por qué yo confío tanto en ti de tal manera? Porque yo sé que Adonai ismecheni, que ken raiti behalom. Dice, porque yo sé, dice aquí explicando, porque Adonai me sostiene. Dice que ken raiti behalom, porque así yo lo vi en el sueño. Ubederash. Y en el Derash dice, Ani shachabti min hanebuah. Dice, yo me acosté en un sueño. Y me desperté con espíritu de profecía. Hakisoti al yadai Hoshia harachi ki Adonai ismacheni al yadai Natan hanabi. Y entonces vino el profeta Natán para hablarme a mí. Resonó Lomar. Esto quiere dar a entender que David nislqa mimenu ruach hakodesh mimnei ha'ezbon wehafahad shehayabo. David nistaleka mimenu ruach hakodesh. Dice que ruach hakodesh se le fue de David por causa del nerviosismo y el temor que hubo en él. Ruach hakodesh enenu shore el amitoch simha. Porque ya hemos aprendido que Ruach HaKodesh no viene sobre la persona a menos que esté en un espíritu alegre. Eso lo aprendemos en el Tratado de Shabbat, página 30b, y en Pesahim 117a. Uchishera'a Hushia harachi sameh bo sheyada shehu yafar lo עיסת אחיתופל והקיס ושרתה עליו רוח הקודש ואמר כי אדוני ישמחני על ידי נתן אבני אמר לו גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. O sea, yo, dice aquí, el Eterno me sostiene, dice David, también se puede interpretar porque ya el profeta Natán le habló a él, hizo Teshuvah y el Eterno ya lo perdonó por su error. Por lo tanto, no ha de morir por causa de ese error. Así aprendemos en 2 Shemuel 12:13. Luego el próximo versículo dice, el 7. Lo irá me rababod am. Dice, no me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Kikol Israel hayu im Absalom lebad. Me asher hayu im David berushalayim sheyazu imo. Dice porque todas las personas estaban con Absalom, con la excepción de aquellos los que estaban en Jerusalén con David Hamelech. שיעשו עמו ואותם שנתאספו אליו אחר כן
Imagínense eso, que todo el pueblo está detrás de Absalón. Y David está diciendo aquí, Lo irá mi rabot am. No tendré miedo de la muchedumbre del pueblo. Asher sabib shetu alay. Shetu milhamatam. Que se colocaron para pelear en contra de mí. O sea, para hacer una guerra. O Ferush shetu se puede interpretar también. Nahalemu wechen shet shetu hashe'ira. Como dice en Yeshayahu 22:7. Yashit begaon galeja. También en Job 38:11. Son diferentes maneras de aplicar las palabras en hebreo. O sea, aquí utiliza la palabra shetu, cuya raíz es shet, que significa apuntar o fijar. Versículo 8 dice, Kuma Adonai Hoshi'eni Elohai. Levántate eterno, levántate Adonai y sálvame mi Dios. Kuma Vajata'am el Ra'a. Levántate por causa del mal. Vejen kol koma asher bazeh hasefer zulati. Ve koma be'ezrati. Shehu mela'il. Ki hakit et kol oibai. Porque le dio golpe a todos mis enemigos. Pa'amim rabot hoshi'ataeni uhakit oibai. ¿Quién te haceata? Dice, así como tú hiciste en el pasado a destruir a todos mis enemigos, hágalo en este momento también. O Ferushot, o se puede explicar al Zot Hamilhama. Se puede explicar sobre esta batalla, esta guerra. Así como aquel que interpretó y dijo, diciendo, porque me respondió desde su santo monte. Uferush lehai belahi wehu makat bizayon. Dice, se puede explicar lahi, belehi, wehu makat bizayon. Un momento. Dice, Uferush lehi, es como dice el versículo. Dice, levántate Adonai, ponme al salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. O sea, dale un golpe, así, la quijada, un golpe de bizayón, que eso se refiere a, ¿cómo podría traducir? Un momento, bizayón. O sea, un golpe de desprecio. Eso es lo que se refiere con esta traducción o esta interpretación. Y se bujen, Shene Reshaim Shabarta. Shene Reshaim Shabarta, Wehem Otam, Shahayu Maurim Letarfu, Wehu Al Derech, Wesh Bara Militaud Ol. Dice o sea, lo que está interpretando aquí, como dice en Job 29:17, es que con ese golpe
se va a romper el yugo del error. Finaliza diciendo el Salmo, versículo 9, la Adonai Yeshua, la salvación es del Eterno, es de Adonai. Y así como tú me salvarás, yo te agradeceré diciendo, la Adonai Yeshua Welo Yeshua Adam Bezulato. O sea, Adonai es la salvación y no hay ningún hombre que pueda salvar. Alameja birjateja Sela. Sobre tu pueblo es la bendición Sela. Shelo yamutu imeja bemilhema hazot. O sea, diciendo que no muera el pueblo contigo en esta guerra. Y así fue. Si vemos la historia de Absalón, vemos que Absalón lo agarró Joab, lo mató a él. Y realmente en esa batalla que hubo por el reino, el trono de David, no murieron muchas personas. Por eso dice el Salmo así, la Adonai Yeshua, del Eterno la salvación, Alameja birjateja Sela, sobre tu pueblo es la bendición Sela. Y así termina nuestro Salmo 3. Shalom Alejem, hasta la próxima clase. Nos veremos. Bendición y Rosh Hodesh. Hodesh Tov. Shabbat.